Buenas tardes a todos. Lo primero es muchas gracias por estar ahí. Ya sé que, bueno, todos habéis terminado de trabajar hace un instante. Meternos en otro webinar es siempre duro, pero realmente esta tarde, como es una tarde de las de aprendizaje, de las que vamos a aprender cosas, pues será infinitamente más liviano y más fácil de llevar que otras veces. Bueno, os presento, yo creo que no merece la pena ni que os lo presente, porque lo conocéis casi todos. A JJ. JJ Aguilar es miembro de la consultora Cegos, que ha estado en repetidas ocasiones con nosotros y que, bueno, pues casi siempre nos ha dejado un magnífico sabor de boca en todas sus presentaciones con nosotros. JJ es licenciado en Ciencias de la Información, en la actualidad es doctorando en Psicología, tiene determinados posgrados en Gestión de Comunicación y en Planificación de la Comunicación. Lleva la pequeña cifra de 20 años trabajando en Cegos, con lo cual es hoy uno de los brazos ejecutores de Cegos más importantes y es en la actualidad el director del mercado de Levante y a su vez responsable de comunicación de todo Cegos España. Yo lo que quiero hacer, como siempre, es darle las gracias porque siempre lo hemos tenido a nuestra disposición, siempre ha mostrado una actitud muy positiva hacia nosotros y desde el principio del club, digamos que ha sido una de las personas casi indispensables. JJ, gracias de nuevo y cuando tú quieras. Pues muchas gracias, como siempre, Luis, y a todo el club. Benvinguts a tots. Jo sempre dic que això és tornar a casa. Y además, algunas veces en el club he hecho una mención y es, aunque somos muy jóvenes, pero si llevo 20 años en el Grupo Cegos, si no fue el inicio de mi trayectoria profesional, yo siempre remarco que soy originario de Castellón, pero tuve que salir tanto para estudiar como para mi futuro profesional, por lo cual volver siempre a casa, pero además volver para hacer crecer la figura de recursos humanos, para mí es siempre un placer y una forma además de impulsar los nuevos proyectos. Para los que me conozcáis menos, aunque veo que aparte de conocidos del club hay grandes de los clientes que tenemos en la provincia de Castellón y de los proyectos en activo, el Grupo Cegos es una multinacional de desarrollo. Hay pocas multinacionales de desarrollo, ya sabéis que las compañías que nos dedicamos a acompañar en la formación o son grandes consultoras de otros ámbitos con una división de recursos humanos o pequeños agentes. Este sector es muy atípico y multinacionales de desarrollo hay muy pocas. El Grupo Cegos tiene la suerte de ser el líder, la empresa con mayor volumen en este sector y eso nos permite tener un I+D+I internacional. Es decir, que podemos observar cuáles son las tendencias, cuáles son los proyectos clave y luego adaptarlos a cada uno de los mercados. Eso en mi doble función es un lujo, es decir, soy el responsable de comunicación y me coordino con el resto de países del Grupo Cegos para detectar las tendencias y luego tengo el rol de adaptarlas al tejido empresarial de Levante, caracterizado muchas veces pues, con pymes en un crecimiento, con empresas familiares en procesos de profesionalización o simplemente en organizaciones que lo que necesitan es competir localmente y en sus ámbitos de actuación con cualquier organización, en muchos casos multinacionales, por lo cual hacerse fuerte en el mercado es clave. Cuando desde hace unos meses ya veníamos hablando de cuál sería la oportunidad para compartir, yo propuse al club un elemento muy sencillo y es que el Grupo Cegos tiene ese I+D+I, pero es que además tiene un barómetro en el que constantemente mide qué estamos haciendo las organizaciones en nuestra gestión de personas. En el año 2020 yo creo que todos tenemos claro que ha sido un año convulso y era muy importante poder analizar
en qué nos había impactado y en qué situación nos dejaba para el 2021. Ese estudio hace muy poquito que lo tenemos y que lo hemos publicado, y es la guía que yo propuse al club para poder compartir hoy. Porque si bien es cierto que probablemente no nos va a sorprender nada de lo que veamos, porque al fin y al cabo es lo que han respondido más de 2.000 organizaciones en toda Europa, y por lo tanto es la suma de lo que estamos haciendo todos. Pero, aunque como decía Luis, y probablemente todos vamos de cabeza, y decía que habremos acabado de trabajar hace poquito, igual alguno todavía está simultaneando, pues parar un segundo para ver qué está haciendo mi entorno, verlo un poco desde una atalaya, ver si voy en línea o contracorriente, porque hay algunas veces que las compañías tenemos que ir contracorriente porque es el objetivo que tenemos en ese momento. Pero es muy bueno saber que vamos contracorriente. Pues me ha parecido que compartir este observatorio con todos vosotros era la principal línea y el mayor valor añadido que podemos aportar. Y además, si con cualquiera de vosotros, porque ya nos conocemos, nos encontrábamos en vuestras organizaciones y me preguntarais por dónde van las tendencias, yo no abriría 50 transparencias ni os daría un curso. Probablemente lo que haría es daros las 4 píldoras de por dónde van las grandes conclusiones. Seguramente conociéndoos os la adaptaría a vuestro mercado y me pondría a vuestra disposición para que me preguntarais aquello que os dé mayor interés. Y así es como hemos coordinado con el club que lo vamos a hacer. Yo voy a compartir en pantalla el macro, el objetivo o el primer documento que publicamos. Os voy a, además, dar las pequeñas píldoras de cada una de esas acciones. Bueno, tengo previsto que dure aproximadamente unos 20, 30 minutos y a partir de ahí me voy a poner a disposición para que sobre el estudio o sobre cómo está afectando al sur de Europa o al Mediterráneo o a Castellón o a determinados sectores podamos compartirlos, ¿no? Aquí el principal elemento es que nosotros hemos recopilado esa información, pero uno de nuestros objetivos y uno de nuestros valores es sharing, es compartir. Por lo cual, todo lo que recogemos del mercado, en nuestra misión está devolverlo, ¿vale? Por lo cual, tengo el placer de presentaros el Observatorio CEGOS de 2020-2021 de transformación, habilidades y aprendizaje. Es decir, ¿en qué lugar queda el desarrollo? El libro blanco que hemos publicado, aunque luego a través de María José os haremos llegar a todos el link para descargar el estudio, la adaptación al mercado español, que está en castellano, algunas tendencias y lo podéis descargar todos. Pero lo hemos agrupado en 4 grandes conclusiones que yo os voy a ir trasladando. Pero os he puesto esta primera pantalla porque aquí está la hipótesis que nosotros lanzábamos y que firma nuestro nuevo presidente, y era, en un año tan convulso donde en una parte nos encerramos todos en casa y en donde vivimos todavía con un teletrabajo muy elevado y con una distancia, ¿en qué lugar y sobre todo en qué lugar quedará la interacción humana? Obviamente la digitalización hace mucho tiempo que había venido para quedarse y está claro que la pandemia ha hecho más por la digitalización que 30 años de estrategia. Pero lo que estamos viviendo es todavía un paréntesis. ¿Qué elementos se van a quedar? Y ese concepto que os decía, es decir, ¿en qué queda la interacción humana que para el desarrollo es clave y para la gestión de personas es fundamental? Seguro que todos vosotros habéis tenido que adaptar no solo las videoconferencias, eso es lo más sencillo, sino cómo hago un seguimiento de los equipos, cómo hago una evaluación de la productividad, del desempeño, cuando probablemente, a pesar de que creíamos que estábamos mucho más avanzados, gran parte de los pilares estaban basados en herramientas y en formatos muy clásicos. Y sobre ese paradigma, sobre esa hipótesis es en la que hemos empezado a trabajar y en el que han aparecido 4 grandes conclusiones. Las 4 grandes conclusiones, veis el formato que tiene una parte de libro blanco con unas conclusiones, tiene una serie de declaraciones, tienes también una serie de indicadores, pero yo os voy a extractar las principales ideas
y sobre todo en estos meses, como comentábamos al inicio, Castellón es una de las provincias donde tenemos mayor desarrollo de nuestro mercado. ¿Qué es lo que hemos palpado, ¿no? La primera para mí es muy importante y permitirme que con toda la confianza de sentirme en casa, que es como me siento, sea muy, muy directo, porque el titular podía ser muy engañoso, ¿no? Las habilidades, el desarrollo empieza a ser un aliado estratégico de negocio. Estamos en el core. Bueno, yo aquí permitirme que sabéis que en el Grupo Cegos en clave internacional y especialmente en España, que es donde yo pertenezco al comité de dirección, trabajamos con gran parte de las multinacionales y con gran parte de las empresas, si no todas, del IBEX 35. Y cada una tenemos nuestros retos y nuestra personalidad, pero hay algunas veces que yo en algún evento tengo a un CEO delante que está diciendo que las personas es lo más importante de su organización. Y yo que estoy dentro de esa organización en varios proyectos, pues hay veces que me dan vuelta la cabeza porque menos mal que decimos que las personas son lo más importante, porque si no lo llegan a ser, no sé dónde estarían nuestras políticas muchas veces. Si esta pregunta hubiera sido una pregunta directa, ¿qué opina usted que la gestión de personas es un elemento estratégico de las organizaciones? La respuesta correcta no la sabemos todos, ¿vale? El estudio CEGOS está hecho por una de las mejores investigadoras o sociólogas que hay en Europa y sobre todo por los años que lleva con nosotros, probablemente no haya una experta en el análisis del desarrollo de la gestión de personas en toda Europa. Y una de las primeras cosas que yo aprendí de ella es que todos estos factores había que hacerlos siempre por indirectos, nunca por preguntas directas. No vamos a preguntar si crees que el desarrollo es crítico en tu organización. Hay que observarlo por no solo las preguntas indirectas, sino por los hechos indirectos. Y aquí vienen donde hay un par de datos que yo quiero trasladar con vosotros y que es muy significativo en esta primera línea. El primero, estas cifras que vamos a ver. Y es, las organizaciones hasta hace muy poco, cuando teníamos que emprender un gran cambio, y ese gran cambio podría ser empezar a vender en otros países, adaptar una estrategia Lean o Industria 4.0, tener una venta digital o una presencia en redes sociales. La hacíamos fundamentalmente por la captación de talento. Es decir, incorporábamos a alguien en la compañía experto en esa situación. Y eso era totalmente lógico. Pero eso es un indicador muy clave de que el desarrollo dentro de nuestras organizaciones está capado a lo que ya sabemos o a lo que ya sabíamos. Por primera vez, el upskilling y el reskilling es un elemento de mayor importancia en la organización que la captación de talento externo. Y eso es un primer detonante brutal, porque eso implica que los retos futuros, si los tenemos que abordar, los tenemos que abordar desde dentro. Es cierto que no ha sido un gran cambio o una revelación. Es decir, la mayoría de las profesiones futuras no están creadas. Como no están creadas, no las podemos incorporar. Y además, si hay 3 en el mercado y yo los quiero incorporar, me van a destrozar mi equidad interna, fundamentalmente salarial. Por lo cual, yo tengo que empezar a ver cómo desde dentro hago mi organización más competitiva. No hay que olvidar nunca que un capital humano competitivo es una ventaja diferencial, igual o mayor que un producto o que un servicio. Y hay un elemento además fundamental y es que no solo que quizá no lo pueda incorporar, sino que en el sur de Europa y especialmente en el Mediterráneo, y por qué no acotarlo en Castellón, tampoco nos es tan fácil ni tan rápido incorporar talento externo. Es decir, no todos cuadran exactamente igual en una cultura más cercana o incluso familiar, si es nuestro caso, o con una forma diferente de actuar o con un colectivo profesional fantástico para los que vivimos, pero atípico. Y que muchas veces lleva o a un trabajo muy importante de integración o a un coste muy elevado en el tiempo.
Por lo cual, todos esos factores están haciendo que los retos futuros se tienen que llevar desde dentro y no siempre estamos preparados. Ese es uno de los principales factores por los cuales el desarrollo, ahora más que nunca, es un aliado del negocio. Porque la forma más rápida de ser competitivos es estar preparados desde dentro para asumir cualquier punto. Y esto siempre hemos sido visionarios, lo hemos sabido, pero no siempre lo hemos implantado. Mirad, comentaba Luis al inicio que yo, uno de los empresarios que más he aprendido es un empresario de Castellón, que era visionario, mientras el resto de personas presumíamos que por tener planificación ya teníamos una estrategia 21-23, él ya estaba en el 25 o en el 28. Esta es una de las personas que yo vi hace muchos años, estoy hablando hace más de 15, que cambió a directivos de su área y a una persona de operaciones la puso en la gestión de recursos humanos, porque su forma de entender la gestión era la más adecuada. Luego lo vais a ver que lo que a mí en aquel momento me costaba mucho de entender, y es que le decía que las competencias técnicas, los conocimientos, los podía aprender y muy rápido. Y tenía una frase que yo he repetido muchas veces a clientes y a equipo, y es: gestionar es gestionar magatzems, persones o caragols. Si saps gestionar bé, gestionaràs bé. Persones, magatzems o caragols. Bueno, tiene sus matices, pero lo que estaba trasladando es que no sabes en qué vas a tener que ser especialista para dar lo mejor a tu organización. Y permitirme que el segundo elemento que traslade aquí es que el observatorio pregunta a tres grandes colectivos. Por una parte nos pregunta a nosotros, y a nosotros entenderme que estamos hablando de responsables de recursos humanos, desarrollo, selección, formación, y eso es un colectivo. Pero también pregunta al público objetivo de nuestros servicios, es decir, nuestras plantillas, nuestros equipos de colaboradores, de trabajadores. Pero pregunta a los otros directivos, a directores generales, CEOs y directores de otras divisiones. El hecho más significativo de que el desarrollo es estratégico es que esta conclusión ha venido de los otros directivos. Quizá no saben todavía cómo, pero sí son conscientes que necesitan a personas que sean capaces de desarrollar todos esos proyectos. Y ese es un elemento para mí fundamental que le pone este titular todavía en más mayúsculas. O sea, sobre todo porque lo que llevamos pidiendo mucho tiempo ahora se nos pone, es decir, efectivamente es una pieza fundamental para el negocio, por lo cual tienes que pensar en clave global y corporativa. Y la segunda conclusión que me gustaría trasladaros de este primer punto, que es muy, muy sencilla, es si es estratégico o no, se puede medir muy bien por qué se ha llevado por delante el 2020. El 2020 se ha llevado por delante acciones individuales. Si me permitís hablar en términos de formación, ¿qué se ha llevado? Los cursitos, pero como un tsunami, todos. ¿Por qué? Porque primero porque estaban conformados en una actividad fundamentalmente presencial, actividad de formación presencial que estuvo prohibida en gran parte de la pandemia. Y luego, cuando lo hemos aperturado, lo que no vamos a hacer es tener unas medidas muy estrictas de distancias y meter en un aula a otras personas. No tenía lógica. Pero fijaos, esto no ha sido la principal conclusión. La conclusión ha sido que realmente heredamos planteamientos de un catálogo de formación basado en acciones que no eran estratégicas. Y por lo tanto las podías eliminar y no pasaba nada. Porque ¿qué no se ha llevado por delante? No las acciones, ni siquiera las acciones de formación, los proyectos de transformación. Cuando teníamos un proyecto para el 2020 que era una persona o un departamento o una unidad o una función que teníamos en A tenía que virar a B y ahí les teníamos que acompañar, esos proyectos no solo nos han dejado de lado, sino que se han convertido en más prioritarios. Por lo cual, la primera llamada de atención es qué tipo de servicios ponemos encima de la mesa a nuestras organizaciones para que realmente sean piezas clave para esa transformación de las organizaciones. Y aquí luego, si queréis, os doy los titulares en esto en qué se ha transformado. Pues sobre todo en planes de movilidad. Hace mucho tiempo que los planes de sucesión por jubilación ya son planes de movilidad, porque pueden ser por jubilación, por una salida, por una incorporación, por una movilidad entre dos puestos. ¿Cómo hago
para que esos planes de movilidad de verdad me conviertan en una organización ágil. No os voy a decir una organización líquida, que a lo mejor nuestras organizaciones necesitan un recorrido mayor. Yo siempre traslado que la mayoría de las teorías de organizaciones líquidas no están basadas en procesos industriales. Si la vuestra tiene un proceso industrial, no es tan fácil. Pero lo que sí que es cierto, y la experiencia que hemos tenido en los últimos meses de los planes de movilidad para ser ágiles, para responder en cualquier proyecto, a cualquier reto de una forma rápida, es muy importante. Una de las cuestiones que desglosa y que llevamos viendo en los observatorios es que los organigramas son una herramienta importante para organizarnos, pero es ya una organización del pasado. Yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo que los proyectos se llevan por personas clave y que a día de hoy puede que en un proyecto estratégico esté una persona de segundo nivel y no esté el director, pues porque lo que necesitamos es la persona de segundo nivel o de tercero. Por lo cual, esa llamada a la movilidad, a ser ágiles, a trabajar de otras formas, que nuestra experiencia sea un acelerador, no un lastre, son las primeras conclusiones que compartiría en ese café y lo hago en este virtual. El segundo, obviamente, si lo primero que mirábamos es dónde ha quedado la función, lo segundo lo que teníamos que analizar es y qué ha sido de la digitalización, en qué se va a quedar, ¿no? Hombre, ahí tenéis datos muy importantes, pues desde que más del 60, incluso por colectivos el 70% ha formado parte de acciones digitales. Claro, es que ha formado parte de acciones digitales o no ha formado parte de acciones, ¿vale? Pero más allá de esos elementos, hay dos elementos que yo quería trasladar con vosotros, ¿no? El primero, que lo que se ha hecho es comprobar la satisfacción y la eficacia de estas organizaciones. Y hay un elemento importantísimo, lo veis ahí en los datos globales, cuando descarguéis el documento que viene cruzado por segmentos, por países, es muy interesante. El índice de satisfacción es elevadísimo. Pero además, los que ponen la barrera a lo digital, en contra de lo que podamos pensar muchos, no son los trabajadores. El principal colectivo que pone o que es reacio a que el desarrollo, la actividad, la gestión de personas sea digital, somos los directores de recursos humanos. Que todavía tenemos un peso para en el desarrollo ver a las personas en un aula, en la evaluación de desempeño tenerlo adelante, en la gestión de reuniones ver cómo respiran todos, pero además verlos presencialmente, porque una cuestión es la digitalización y otra es ser síncronos. Es cierto que nosotros no estamos todos juntos, pero estamos síncronos en todo momento y se puede interactuar de muchas formas. Entonces, la primera línea roja muy importante de este punto es que hay mayor predisposición en la compañía en otros niveles que no en los directivos. Y nos podemos convertir en un freno a lo que las organizaciones nos demandan. Y es un café muy interesante para compartir y para ver si realmente la frase de a ver si cuando podamos organizarlo en presencial es un requisito de la organización o una forma nuestra de entender nuestros proyectos. Cuando además cada vez nuestros proyectos, por lógica, porque cada vez tenemos mayores ubicaciones, mayores colaboraciones entre diferentes agentes, están muy ligados a que puedan ser multimodales. Multimodales, pero que centren cuando sea presencial para qué y qué otros factores se mueven mucho mejor. En el último punto veréis también una sorpresa del observatorio. Y la segunda parte viene hacia el propio concepto del desarrollo de la profesión del formador, del habilitador. No solo las compañías que nos dedicamos a la formación, que por la cuenta que nos trae nos actualizaremos, sino también a dos figuras claves, el formador interno y al responsable como formador de los equipos, porque el desarrollo ha cambiado radicalmente y las formas también. Sin embargo, nuestros formatos de formación muchas veces siguen siendo muy clásicos. Y nosotros ya lo vimos hace un par de años cuando las grandes compañías en España nos pedían que cambiáramos todas sus academias internas, sus modelos de aprendizaje, porque
lo que necesitamos prácticamente cualquier colaborador es, cuando tengo un reto, formarme aquí y ahora, no dentro de 3 meses cuando toque mi plan de trabajo, ¿no? Y eso es otro de los elementos importantes. ¿Cómo reconvertimos todo el conocimiento interno? Y aquí, todos estos últimos años y meses, ha sido clave la gestión del conocimiento y la conversión en ese concepto inglés de la TADES, en cualquier lugar, en cualquier momento, para que si un equipo automáticamente se tiene que formar en un producto o en un nuevo segmento o en una nueva habilidad, lo pueda hacer y sobre todo tenga a disposición todo el conocimiento interno, que no dependa de un formador que en ese momento tiene el tiempo o se le ha organizado el curso, ¿no? Tiene que ver mucho también con los planes de acogida. Acoger a la persona cuando entre, no cuando hay 20 para hacerles el curso de acogida. Aquí, como he hablado antes, si queréis el café de gestión de el conocimiento, la transformación a píldoras, el concepto de universidades internas es uno de los proyectos más importantes que a día de hoy tenemos en este entorno. Tenemos ya en qué lugar ha quedado nuestra función, tenemos ya también en qué ha quedado esta revolución de digitalización en los grandes tópicos, luego profundizamos en lo que queráis. El siguiente punto que analizaba el observatorio es ¿y cuáles son los focos donde nos tenemos que centrar? ¿De qué vamos a trabajar en el contenido? Fijaos que vengo de hablar de los contenidos internos, de producto, de procesos, de cultura, y por no están ni en el titular, que es muy significativo. Que conste que esto no es lo que piensa el Grupo Cegos, ¿eh? Esto es lo que ha recogido el Grupo Cegos de todo el mercado. Si me permitís, voy a poner voz a vuestras respuestas. No es que saber del producto, de las funciones, de cómo funciona la organización no sea importante, ni mucho menos. Lo que habéis trasladado en el observatorio es que si mi plantilla no conoce los procesos, los productos, cómo se articula mi organización por dentro, tengo un serio problema, sin duda. Pero si lo tengo, no tengo un valor añadido diferencial. Estoy en la casilla de salida, es como los factores higienizantes de la motivación. Lo que necesito es, después de tener las competencias técnicas, ver a dónde me tengo que dirigir y dónde tengo que poner el foco. Y los focos son dos grandes actividades, pero que hay que profundizar. El segundo que viene el segundo en el titular, pero que viene de la conclusión anterior es hay que realmente trabajar en un mundo multimodal y digital. Y eso es un elemento clave. Mirar, en el top de las acciones formativas de la Fundae en España, que es uno de los indicadores más fiables de contenidos, en el capítulo digital el top es Excel. Pues si por digitalización entendemos el Excel, no me extraña que tengamos los retos que tenemos. Fijaos, antes os he dicho que la pandemia se llevó por delante todos los cursitos. Nosotros tenemos la suerte que en el Grupo Cegos trabajamos más en proyectos y eso también nos ha hecho tener una fortaleza en esta pandemia brutal. Pero si hay algún curso que hicimos hasta la saciedad y que además trabajamos con vosotros en el último taller, fue el de gestión de equipos remotos. Pero además en el concepto más holístico, ¿cómo analizo la productividad sin estar encima? ¿Cómo evalúo el desempeño sin tenerlo en una actividad presencial? ¿Cómo organizo los equipos independientemente de su ubicación? Porque entonces nos hacemos todos mucho más potentes. Y en ese concepto más puro de digitalización es en el que tenemos que abordar. Y la segunda parece muy, muy curiosa porque que pongamos como prioridad las habilidades cuando llevamos 20 años trabajando liderazgo, trabajo en equipo, comunicación. Sí, pero es que, es más, como mañana vayamos con una formación estándar de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación, nuestros trabajadores nos van a sacar los 28 diplomas que ya tienen. Pero es que nosotros le vamos a decir, sí, estamos más formados que nunca en esto, pero la compañía necesita más que nunca de liderazgo
de trabajo en equipo y de comunicación. Y además, permitirme que sea un poco bruto y directo. Yo en los cafés soy muy directo. Y no es un problema de conocimiento o de formación, porque si alguien tiene la inquietud, googlea y le aparecen todos los contenidos. El reto que nos está trasladando este foco es que más que nunca lo que necesitamos es medir dónde estamos en nuestro modelo de liderazgo o en nuestra gestión de la comunicación o de equipos y dónde tenemos que llegar. Y lo que tenemos que hacer es acompañar en el recorrido, que además es la pura esencia de la formación. La formación no es otra cosa que el gap que hay entre A y B y si lo puedo acelerar para que no tengas que aprender todo bajo la experiencia. Solo que hemos vivido todos seguramente muchos años donde eso era adquiriendo conocimientos y ahora es evolucionando mi experiencia, midiendo qué hago yo para liderar y qué debo hacer para liderar. Y eso no va a venir porque me lea 7 libros más necesariamente, por lo menos. Y aquí es el concepto de una palabra muy clásica, pero que está cogiendo toda la fuerza, que es el concepto de itinerario. Y es cada vez necesitamos más que los proyectos de desarrollo que tenemos en la organización nos ubiquen a una persona, a un colectivo, a una función, a una unidad aquí y dibujemos todo un itinerario pedagógico para llegar aquí. La oferta formativa del Grupo CEOS en los 3 últimos años no diseña programas formativos, diseña itinerarios. Y de hecho, si queréis como anécdota, lo que hemos conseguido con nuestra plataforma, que permite, por supuesto, también la interacción y la inclusión con actividades presenciales o síncronas, pero es que identifiquemos tal cuál es la necesidad que el mismo colectivo, un clásico de 12 personas, en función no solo de las necesidades, porque son comunes, si no, no estaríamos en ese colectivo, sino de qué tengo que trabajar yo, recorren itinerarios diferentes. Porque tenemos un punto de partida común, un punto final al que llegar común, pero el recorrido ha de ser totalmente diferente. Mira, el entrenador de fútbol de mi hijo pequeño dice que su ilusión es poder hacer entrenamientos individuales en grupo. Es decir, él entrena a todo el grupo, entrena un equipo de trabajo, pero entrena a cada uno no solo en el rol que tiene que jugar, sino en la forma que él aprende mejor y lo que necesita trabajar. Pues en el equipo de nuestras compañías yo quiero ser igual de entrenador que el entrenador de mi hijo. Y eso es otro de los retos, más allá además de la tecnología, que además da igual en qué nos hayamos habilitado este año, porque las tecnologías el año que viene cambiarán, o en 6 meses, o en 3 meses. Es la habilidad de trabajar en entornos digitales. ¿Vale? Y nos adentramos al último capítulo, a la última conclusión. Y ahora, si hemos abordado nuestra función, la digitalización y los contenidos, había un punto fundamental que había que valorar y es en qué ha quedado el compromiso de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros, de nuestros trabajadores con las organizaciones y con su desarrollo. Porque si hay algo indudable es que el cansancio que ha provocado y que va a provocar este año, que va a ser un año muy duro, pasa factura, pero ¿cómo ha quedado en claves de desarrollo? ¿No? Vuelvo al inicio, ¿no? de cómo pregunta el observatorio, ¿no? El observatorio no pregunta, ¿crees tú que estás comprometido con la organización o estás comprometido con tu desarrollo? Claro, la respuesta correcta no la sabemos todos. Yo a mí me sorprendió sobre todo porque hace muchos años había preguntas muy directas, ¿no? Imaginaros que yo tengo delante a cualquiera de vuestros colaboradores que me va a decir que el desarrollo es muy importante seguramente o que necesita estar desarrollado, porque, paréntesis, el mercado se nos ha movido en muy pocos meses de forma brutal. O las empresas y las personas nos movemos a la misma velocidad o somos un lastre. Por lo cual, cualquiera que lo piense nos lo verbalizará o no, pero sabe que se tiene que poner las pilas y todos sabemos que nos tenemos que poner las pilas. Claro, si a mí, incluso como directivo, me preguntan si es importante para mí seguir desarrollándome, la respuesta correcta está. ¿Qué pregunta el observatorio? Permitidme algunas preguntas muy directas. Hola, buenas tardes. ¿Está usted dispuesto a formarse fuera de horas de trabajo? ¿Está dispuesto usted a cofinanciar parte de su formación?
¿Está dispuesto usted, así recibe formación de otros compañeros, devolver ese mismo tiempo formando a otros? Permitidme que bromee un poco, pero porque luego ya decidiremos si la formación es dentro o fuera, financiada o no. Pero lo que ahí aborda es que realmente ahí mide el grado de compromiso real. Y cuando los trabajadores y especialmente los directivos analizamos ese gap, todos somos muy conscientes que o evolucionamos nuestros puestos y nuestras habilidades o nos quedamos literalmente fuera de mercado. Y eso es el primer punto que tenemos que trabajar y es la forma en la que, con toda la tranquilidad del mundo, pero abordamos el desarrollo no como una complementariedad, ni siquiera como algo fundamental, sino como el principal valor añadido que puedo tener en la organización. Es decir, que trabajar en esta empresa y no en la de la competencia me permite ser más competitivo cada día que pasa. Porque si conseguimos dar esa función, es un elemento de fidelización brutal que tendremos. Y aquí es donde viene el warning para mí más importante de todo el observatorio. Yo no sé si a vosotros os pasará en vuestras organizaciones, el Grupo Cegos es una multinacional, tiene herramientas de una gran compañía. Yo tengo el lujo de ser la delegación de Levante, siempre digo que trabajo en una multinacional con las dimensiones de una pyme y eso es un lujo asiático. Pero tengo, como muchos de vosotros, planes de carrera y tengo planes y programas de integración de potencial, de trainees, etc. Yo cuando veo que a uno de mis colaboradores, con la mejor intención del mundo, me dice, pues sabes, me he apuntado a un programa que puede ser de la competencia más básica de inglés, para fortalecer mi inglés, que aunque es bueno, quiero que sea a un nivel bilingüe, porque quiero formar parte de los proyectos internacionales cuanto antes. Claro, lo primero que estoy es orgulloso de tener un equipo que efectivamente tiene ese potencial y quiere crecer. Pero lo que me salta la alerta es, esta persona no necesita necesariamente a la organización para desarrollarse. Puede buscarlo por su forma, y por supuesto lo ha hecho además por formas digitales. Si yo como compañía no soy la principal herramienta para su desarrollo, pierdo una oportunidad brutal. Os lo voy a poner en positivo, que además es como me gusta trabajar. Hace más de 20 años, porque el Grupo Cegos ha tenido la suerte de ser pionero en muchas cosas, cuando empezamos a introducir los formatos de coaching, de acompañamiento en los programas de desarrollo y introducimos esas preguntas en el observatorio, nos dimos cuenta que aquellas personas, especialmente si formaban parte de colectivos de potencial o de carrera, que formaban parte de proyectos de coaching, tenían una fidelización mayor al 80%. Es decir, estaban protegidos un 80% más de la rotación que otros colectivos que no formaban parte. ¿Por qué? Porque formas parte de un proyecto estratégico, porque te permite crecer como persona. Por regla general, además, los proyectos de desarrollo te permiten trabajar codo a codo con la dirección, presentar proyectos estratégicos, trabajar sobre actividades transversales. Eso tiene un mayor elemento de motivación y de fidelización a la organización que el trabajo ordinario, y lo está proporcionando formar parte de un proyecto de desarrollo. Por lo cual, aquí el establecer y tener muy formalizados los proyectos de desarrollo, los proyectos de potencial, de crecimiento, los programas para preparar futuros directivos, en cualquier negociado, como hablábamos antes, o en cualquier reto, porque ya no es tanto tan importante qué unidad o qué equipo vas a dirigir, sino qué proyectos vas a trasladar, vuelven a ser otros de los problemas, otro de los retos, perdón, más importantes para sacar los problemas del día a día. Y este es el observatorio. Estos son los 4 grandes capítulos y las conclusiones que quería abordar con vosotros y que nos permite tener una visión de por dónde van nuestras actividades. A partir de aquí, por supuesto, hay un millón más de datos, pero me gustaría que lo hiciéramos, si os parece. Bueno, primero dando la palabra a Luis y a María José para la reformulación, pero luego a través de vuestras preguntas, de cómo lo veis, de si vuestras compañías van en la misma línea o no, de cómo se pueden abordar. Con la frase más clásica, soy todo vuestro.
Eh, Empiezo yo, María José. Sí, sí, claro. Vale. Yo invitar a todo el mundo a que participe, bien a través del chat o bien directamente, intentando entrar a través del sistema. Yo te preguntaría una cosa inicial, quizá para abrir un poco boca, y es, todo el tema de itinerarios de los que estabas hablando, ¿en base a qué se hacen? Es decir, cuál es el trabajo previo que se tiene que hacer para lograr después hacer itinerarios distintos dentro de un grupo de trabajo? Vale. Te voy a intentar trasladar la respuesta del mercado, pero no tengo ningún problema en responderte como lo hacemos nosotros, porque ha sido donde nos hemos estrujado mucho. Porque además la digitalización, que permite muchas cosas, también te obliga a estandarizar muchas cosas, que es muy interesante, porque claro, tradicionalmente, Luis, si me permites, que probablemente los dos hemos compartido hace muchos años, cada uno por separado, pero muchas noches de hotel, antes de dar el proyecto, trabajando las transparencias, adaptando al día siguiente. Esto, cuando tú entras en un proyecto de una plataforma, tiene que estar todo preconfigurado antes. También es cierto que si recuperáramos cualquier manual de aquel momento, la clave ya no la daba. Y escoge el hexágono de la formación. ¿Cuáles son las necesidades del colectivo, individuales, el contexto? La teoría ya la tenemos. Pero la teoría no daba una respuesta clave. Ahí yo reconozco que yo siempre digo que si llevo 20 años en el grupo Cegos es porque no solo estoy muy a gusto, sino que me siento muy orgulloso. Nuestra obsesión desde probablemente era ya 12 años que cambió el plan estratégico fue entender que el conocimiento más importante es el que está implantado. Por lo cual, nosotros lo primero que hacemos es recoger las mejores prácticas. ¿Eso qué implica? Que hay todo un equipo, igual que hacemos todos en nuestro puesto de trabajo, que está viendo a aquellos que gestionan equipos, que compran, que hacen proyectos de marketing, aquellas personas, proyectos, organizaciones que tienen un mayor éxito, ¿qué hacen? Y lo modelizan. Con vosotros, Luis, sabes que hemos compartido también el modelo de los 7 hábitos. El modelo 7 hábitos tiene el impacto que tiene por modelizar en 7 aspectos las mejores prácticas. Entonces, eso hay una labor constante y que, como es nuestro core, nosotros invertimos mucho en modelizarlo. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es, porque si no sería un café para todos, y es en contra de lo que hay, eso es la base que se pone a tu servicio, para que no tengas que inventar la rueda. Pero la siguiente fase pasa por una personalización brutal, que se hace a 2 elementos. El primero, al proyecto, y es todo ese itinerario está diseñado para que se adapte a los objetivos de la compañía, a los retos, a la cultura, pero luego también en una forma de diagnóstico, que también la tecnología te permite mucho, mucho más. Ojo, la tecnología, ya hace unos cuantos años que trabajamos con psicotécnicos y podemos medir el perfil. Otra cosa es que lo integráramos. Entonces, si yo ya he preparado un programa que está diseñado a tu función, que va a responder con las mejores prácticas y soy capaz de adaptarme a tus necesidades, esa es la clave. Pero ahora permíteme que te responda todavía más cristiano. Para mí se complementa cuando hay una herramienta tipo psicotécnico que me permite ser objetivo, pero hay si me permites, un cuestionario no objetivo, pero sí personal, es decir, que Luis contesta, porque a lo mejor Luis tiene una capacidad, una visión ya, pero lo que quiero ver es cómo está en ese momento. Y luego, por eso os digo que no es digitalización, es multimodal. La mayoría de los itinerarios, y de hecho eso ha sido una novedad de los últimos años, del último, es que nacen con un tutor, acompañador o animador desde el inicio, o un coach, no solo un formador. Porque realmente donde acabamos individualizando es en la primera sesión en la que el tutor o el coach se reúne contigo y dice, mira, Luis, vamos a quitarnos chaquetas, vamos a sentarnos, tú cómo estás, qué es lo que quieres trabajar y cómo lo vamos a hacer. Y ese es el compromiso que es el cambio más radical, porque eso es previo
y con esos resultados ya tu itinerario se conforma. No sé si te he respondido, Luis. Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos, ha resumido bastante bien lo que yo pretendía saber. Quizá, antes de que los demás empiecen a hablar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de las conclusiones de este estudio? A mí lo que más me ha sorprendido y lo que más me ha dolido es los warnings a los directores de recursos humanos. Los he Ujú. trasladado los dos. El primero, que el freno para el avance de la pedagogía y la digitalización esté en nuestra figura y no en otras. Ujú. Eso, sí, también al director de fábrica le costará mudar, ya, pero ahora estamos hablando de nosotros, porque además son datos muy contundentes. Y el segundo, que las compañías podamos perder la potestad de desarrollar a nuestros equipos. Yo tengo un cliente que lo pone con un ejemplo muy interesante y además muchos de nosotros igual habremos vivido esta generación y los que no seáis de esta generación y os suene, dos conclusiones. Una, primera, nosotros somos muy jóvenes y la segunda, no cometáis los mismos errores. Pero cuando muchos nos incorporamos al mercado laboral, tenías en el mercado laboral lo que no tenías en casa. Bueno, es decir, yo iba a hoteles que no eran los que normalmente tenía. El ordenador que tenía era infinitamente mejor que el de mi casa. Los proyectos en los que estaba me los daba mi organización. ¿Vale? Hace muchos años ya que el ordenador que puedo tener yo en mi casa o el que tiene mi hija es infinitamente mejor que el que yo tengo en el trabajo. El móvil que tengo particular puede ser infinitamente mejor y que la wifi que tengo en casa es infinitamente mejor que la que tengo en muchos proyectos, segurísimo. Vale, eso ya lo habíamos vivido, pero eran recursos materiales. Hasta ahora, todavía la parte de tener el mejor valor como profesional venía ligada al ejercicio de la profesión dentro de una organización o un proyecto individual. Eso, como ya no está todo escrito, puede empezar a separarse. Puede, porque además las nuevas generaciones tienen muchos más recursos y no se van a quedar esperando a que nosotros acabemos de decidirnos. Esos dos elementos son los que más me han sorprendido y más me alertan. A mí me encanta que me alerten y que me den warning, porque entonces quiere decir que voy a actuar antes de que se consoliden en el mercado. Y por la cuenta que me trae, ayudaré a todos, a todo mi entorno y a todas las compañías de Castellón a que no lleguemos a cuajar. Pero sí son dos warning, dos llamadas de atención serias. Lo que pasa es que eso son conclusiones. A mí quizá me gustaría profundizar un pelín más y ver por qué se da esa circunstancia. Es decir, por qué los directores de recursos humanos son la rémora para la digitalización de recursos humanos. ¿Por qué crees tú? Porque no sé si está en el análisis. Sí, aquí ya va mucho por casas, ¿no? Pero casi que por los datos, porque ahora que te diga que un 40%, un 30%, te diría que te voy a contestar con algunas de las conclusiones que a ti, a mí, a cualquiera nos dicen o nos decimos. Una la voy a decir muy en frase cotidiana, porque no nos da la vida. Y entonces, como no podemos con el corto plazo, ¿cómo vas a predecir el siguiente plazo? ¿No? Y eso es un elemento, es una causa, pero hay que abordarla, porque además, especialmente los directivos en las compañías, tenemos que ser predictivos, tenemos que ver por dónde van a venir y dar forma al futuro. Y cuando no nos da la vida y estamos en el corto plazo, y ha sido un año muy complicado, pero claro, se nos cuelan todos estos elementos. El segundo elemento, porque creo que lo hemos bromeado alguna vez, cuando ahora todos nos comentábamos lo complicado que está todo, y yo decía, pero cuando en el 2019, perdón, nos formábamos en entornos VUCA, ¿qué pensábamos que iba a ser? O cuando llevábamos 3 años hablando de transformación Agile, Design Thinking, Scrum, ¿para qué creíamos que era? Y nos cuesta mucho un clásico. No sé si en causas a lo mejor esperabas grandes novedades, pero es que hay cosas que es muy... Es
la resistencia al cambio, a desmontar, como hablábamos en la introducción y he comentado, mi plan de formación y a montar un sistema de desarrollo radicalmente diferente. Y tenemos miedo porque yo además ahora te digo de una de las causas para mí particulares. ¿Tú sabes el cambio que es no poder trabajar con heurísticos? Porque claro, cuando tú desmontas y montas no tienes indicadores previos. Oye, lo cómodo que era decir que tengo un 30% más de satisfacción o de horas de formación, eso era muy, muy cómodo. Pero ahora hay elementos que tienes que tener una medición inicial y va a ser la primera. Y otro elemento que yo creo conscientemente, porque nosotros trabajamos con personas y eso nunca lo tenemos que perder de vista, pero es que tenemos que asumir riesgos, porque al final tú diseñas una nueva forma de actuar, un nuevo modelo que asumes un riesgo. Bueno, pues bienvenidos. Yo tenía un jefe que decía bienvenido al fracaso y error. No ensayo y error, al fracaso y error. Pues prueba y si funciona vas fortaleciendo. Y si no, cambias, porque hay que experimentar. Porque si no, siempre vamos a ir por detrás. ¿De acuerdo? Vale. María José. Creo que tenemos alguna pregunta ya en el chat. Sí, por eso. ¿Nos la Sí. lees? ¿Os la leo o abro micro? Pues abrimos abre micro para si que lo quieres, hagan ellos, lo que tú quieras. ¿Sí? abrimos si es factible y si no, pues la leemos. Sí, José Luis. A ver. José Luis, creo que tienes el micro apagado. Sí, Ahora se me oye. Sí. Perfectísimamente. Ahora se te oye. ¿Cómo ¿Se estás? me oye? Hola, Sí. pues hola, buenas tardes. Gracias, JJ, por estas interesantísimas conclusiones. Y un poco la pregunta que quería hacer era cómo ha cambiado un poco el paradigma hasta ahora y qué valor puede tener, lo que he puesto en el chat, ¿no? ¿Qué valor puede tener una mayor delegación de funciones de desarrollo por parte del directivo de recursos humanos en personas clave de la organización? Es decir, no centralizarlo todo en, digamos, en un plan de formación estándar de uno mismo o preparado por uno mismo, sino considerar que hay personas dentro de la organización que son capaces también de desarrollar él mismo y a otros compañeros, pues hasta mejor que el director, ¿no? ¿Eso cómo puede manejarse en las nuevas organizaciones? Mira, esa sería mi pregunta. Te voy a responder porque además el observatorio da unas claves y además esto lo hemos venido hablando y es que al final reinventamos como todas las unidades, pero la propia función de recursos humanos. Y es cierto que además por lógica, si nosotros gestionamos las personas las tenemos en todas las unidades. Y tenemos que abandonar la idea de que somos los que damos forma y salvamos a todos por formalizar. Sí, además, la experiencia nos ha dado que como nuestro proyecto no nos lo compren, no solo las otras direcciones, sino todo el equipo, nos hacemos un lazo con él. ¿Vale? Si estuvisteis presentes y si no os invitaría, porque está grabado a la entrega de premios, de los premios CEGOS del 2020, que fue un año especialmente significativo, hay una de las directoras de recursos humanos que a mí me encanta por la claridad con la que habla, que ella decía que en el mismo año había visto ver pasar toda una evolución. Primero, el final de su época de querer dar los mejores programas, servicios a la organización, pasar a ser más consultora que nunca, de preguntarle ¿qué necesitáis? Y yo le doy forma, que es todavía un paso más de lo que tú estás preguntando, José Luis. Es decir, es no solo delego las funciones, sino que dime realmente cuál es tu reto y yo le doy forma porque soy un departamento que te da servicio. Y eso que queda muy bien decirlo cuando analizamos al detalle lleva muchos ítems. Y el tercero es realmente llevar hacia donde va tu actuación. Y es que el diseño de la gran mayoría de nuestras políticas debe ser cada vez más transversal y tiene mucha potencia cuando no solo participan, sino está liderado por otros. Porque además es de las pocas formas que yo puedo hacer grande mi departamento. Y es convertirlo realmente que mi equipo sea toda la organización. Y mirad, en una multinacional, yo esta misma semana he vivido una
experiencia muy sencilla. El proyecto de digitalización de la Academia Digital se lo han entregado a un equipo de potenciales. Es decir, personas que están en un plan de carrera y que forma de su aprendizaje, que además yo impulso, es en un proyecto. Se les otorga un proyecto transversal. De los 3 que han desarrollado la Academia Digital, solo uno está en el área de recursos humanos. Y está en el área de recursos humanos desde hace 3 meses. Antes venía de calidad. Claro, cuando además yo contrasté ese proyecto, es cierto que a nivel técnico, pues ni estaba en el vocabulario, ni, pues obviamente no es su expertise, no es su competencia técnica. Pero he visto pocos proyectos digitales tan aterrizados. Porque esa función se le había delegado y vuelve a recursos humanos para darle forma. No hay posibilidad de que ese proyecto falle, porque no solo ha nacido de abajo hacia arriba, ha nacido de toda la transversalidad. No sé si José Luis... Sí, estoy de acuerdo. Sí, un poco esa es la idea que tenía yo también, pero claro, no sabía si con esto, entiendo que con esto de la pandemia, pues quizás ese reskilling interno que has comentado también al principio, pues de alguna manera hace que esas competencias hacia, digamos, otras personas, como tú dices, no necesariamente de recursos humanos, pues que tengan un papel cada vez más importante dentro de la casa, ¿no? Y eso para mí es fundamental porque exige que el director en este caso pues también tenga unas habilidades muy concretas sobre en quién delega o en quién pasa ese tipo de funciones, ¿no? Eso es muy importante. Muchas gracias. En los planes de desarrollo que habíamos hablado, de ir testando a las personas en proyectos, en hacerlas directivos antes de que sean directivos, siempre ha sido una herramienta que hemos trabajado y que nos ha dado un resultado fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. A ti, José Luis, como siempre. José Antonio. José Antonio Gallego. No sé si ha levantado la mano o he sido yo que le he abierto el micro. Vale. Porque me va un poquito lento el equipo. Pero bueno, quien tenga preguntas puede levantar la mano. En estos momentos no hay. ¿No hay nadie más que quiera alguna de las maravillosas respuestas de JJ? Está la gente cansada ya a estas horas. Bueno, Pues, si alguien prefiere escribir, si alguien prefiere escribir si alguien prefiere la escribir, pregunta, es el pues momento. sí. Es el momento. José Antonio, yo te veo por ahí, no sé si es que... no sé si me estás escuchando. Creo que he sido yo que he abierto el micro sin... Sí. Pues, Bueno, pues yo creo que... Sí, adelante. sí, bueno, a mí me gustaría María hacer José, una adelante. pregunta, sí, Claro. y es sobre cómo fomentar las habilidades blandas. Aquí, como veíamos en los titulares que hemos hablado, tenemos un riesgo muy elevado. Yo muchas veces pongo como anécdota que cuando yo me incorporé en el grupo CEGOS, hace 20 años tú tenías un colectivo en aula y lo primero que le preguntabas era si había recibido alguna vez formación. No de qué, formación, porque el punto de partida es que veníamos de nuestra formación académica y el resto lo habíamos visto. Y por primera vez nos sentábamos a profundizar, a aprender desde las organizaciones. Eso ha cambiado radicalmente, ¿vale? Como decíamos antes, si alguien a día de hoy no sabe cómo liderar, no es porque no tenga acceso a los contenidos. Porque es que googleando, lo tienes en 2 segundos. Entonces, lo que hay que cambiar el chip es no cómo te formo en cualquiera de las habilidades, porque además el trending topic sigue siendo el mismo. O sea, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, transversalidad, o sea, el mismo. Sino, todavía es un reto mucho mayor. ¿Cómo hago para que JJ, si después de 10 cursos y 20 años no lideras acorde el modelo de la organización, ¿cómo hago para acompañarte en la transformación?
Y ese viene el concepto de ese concepto de itinerario, pero también de elementos muy diferentes. Mira, una de las cosas más sencillas que más nos funciona es no solo que el concepto de que la formación sea voluntaria, sino que determinados programas estrellas sean por concurso. ¿Vale? Es decir, hemos pasado de ir persiguiendo a la gente para que venga al curso de liderazgo y dices, bueno, si ya no quiere venir, ya esto ya es significativo. ¿Vale? Establecer, bueno, si por la evaluación de desempeño, por cualquier herramienta, tú tienes un gap de liderazgo y no quieres formarte, pues igual tenemos que tomar una conversación. Pero tenemos que tener una conversación y gestionarlo. Y por otra, trasladar, mira, la organización no solo pone un curso, no solo pone un itinerario, pone un proyecto, ¿vale? Para desayudarte. Y hay, estoy exagerando, permíteme, José, pero ya hay 10 plazas. Sí. Sí. Pero esas 10 plazas, el que entre se compromete a trabajar profundamente ese itinerario, esa competencia, con además un esfuerzo adicional, porque normalmente tienes que sacar tu trabajo también en marcha. Y la compañía, eso sí, va a poner unos recursos excepcionales que van a ser desde la tipología de formación al acompañamiento y la medición. Bueno, pues nos podéis imaginar cuando, por ejemplo, hay que presentar tu candidatura. En los proyectos está el 80% de la formación ya hecha. Porque la gente hace un acto de conciencia, dice, realmente yo tengo que trabajar en esto, estoy dispuesto a hacerlo con esto. O sea, ya solo necesitas que yo te ayude en ese clic que ha hecho que hasta ahora tú no has podido. Es decir, hacer el cambio para que sea voluntario y deseado. Quien no quiere, es muy complicado que quien no quiere no ve el cambio. Otra cosa es que a ese directivo que es importante que tenga esa actividad, a lo mejor yo no me pueda permitir el lujo de que no quiera y tenga que abordar un proceso individual con X circunstancias. Pero sí, lo que tenemos que huir es que si yo tengo una necesidad de liderazgo, como hablábamos, que pensemos que porque les dé 20 horas de formación, esto va a cambiar, ¿vale? Por supuesto, la medición en el corto, en el medio plazo, ¿qué indicadores? El indicador de satisfacción de la formación es un indicador residual. Es el indicador de transferencia al puesto, es el que nos tiene que ayudar sin duda. Pues hay más preguntas. José Antonio Gallego ha levantado la mano. Ahora sí. Sí, ¿me oís? Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, encantado. ¿Qué tal? Pues, Nada, que en principio no iba a preguntar nada, pero como me han insistido tanto, pues nada, no decir algo. Es que tú no lo sabes, pero tenías una pregunta. Yo tenía una pregunta sin saberlo, pues bueno, a ver si coincido con la pregunta que no sabía con la que sé. A ver, te comento. Me ha llamado la atención la analogía esta que has hecho del entrenamiento de fútbol del equipo de tu hijo, ¿no? Que el entrenador decía, yo quiero dentro de un entrenamiento global de equipo, pues hacer entrenamientos específicos en función de cada puesto, de cada tal, ¿no? Eso más o menos pues es fácil de asimilar. Pero me gustaría ver si pudieras, si has tenido la oportunidad, has tenido algún ejemplo de implantarlo en alguna empresa, algún cliente, si podrías darnos un ejemplo un poco práctico de esa aplicación, ¿no? En alguna experiencia que hayáis podido tener vosotros. Pues como la metáfora del entrenador era muy visual, te voy a dar un detalle de cómo continuaba la conversación y vas a ver cómo, y además a mí me quedó muy grabada porque reflejaba con esa metáfora lo complejo que trabajamos en el día a día. Tú has reformulado un aspecto que él decía, dice que cada uno lo pueda trabajar en su posición y en su necesidad. Obviamente, si tú eres portero o delantero, como portero y delantero. Pero si tú eres delantero y tienes que practicar las faltas, pues adaptar las faltas. Pero él iba a un elemento más y es, no solo que tengas que practicar las faltas, sino cuál es el modelo de aprendizaje que a ti más te funciona. ¿Funciona que te rete?
y que te diga que no eres capaz de marcar 6 faltas seguidas? Porque a uno le motiva y al otro lo hundes. Eso a mí es lo que me llamó la atención, porque no es fácil verlo en un deporte competitivo, en una gestión, la visión que tenía este entrenador. Aunque sea el reto es, aunque tenga un área grupal, que sea capaz no solo de entrenar a cada uno lo que tenga, sino del modo en el que mejor aprende. Permíteme que lo acote, porque ese es ya la guinda, ¿vale? Y eso es lo que te diría, es que cómo lo hemos abordado en las compañías. Pues se me ocurren 2 casos muy particulares. El primero, cuando la compañía ya tiene esta información porque tiene un proceso de evaluación de desempeño, de conocimiento de las personas que te lo facilita. Y por lo cual tú ya te orientas en esa actividad. Y el segundo es cuando, aunque lo tenga y lo quiere compenetrar, si somos capaces de abrir el itinerario no solo al contenido, sino a la modalidad, que a día de hoy se nos permite. Pero eso quiere decir que una persona necesitará más, por simplificarlo, trabajar con masterclass, otra necesitará una tutorización en el terreno, otra trabajará más un proceso de coaching y otra necesitará una documentación, ¿vale? Esto queda muy bien, pero es complejo. Sí. ¿Cómo nosotros lo hemos conseguido simplificar? Que tenemos, digamos, después de la preparación, y porque conoces al colectivo, los 2, 3 grandes topics, es decir, tenemos qué vamos a trabajar en aula, qué vamos a trabajar en los planes de acción y qué vamos a trabajar en el coaching. Y con los objetivos individuales, con cada uno de ellos vamos a ir moderando el peso, porque hay veces que en los grandes programas uno tampoco sabe cómo lo va a poder desarrollar mejor. ¿Vale? Es decir, tú puedes pensar que es un tema de practicarlo más, y cuando empiezas a practicarlo en el plan de acción, te das cuenta que tienes barreras y de pronto con el coaching se te desbloquean más, ¿no? Entonces, por hacerlo factible, ¿cómo son nuestras mejores experiencias? Cuando el programa es multimodal y te permite dentro del propio diseño ir alternando y modelando. Claro, entiendo que con las sesiones de coaching, pues ahí vas obteniendo más información, ¿no? Para ir, si digamos es un plan a medio o largo plazo, pues ir adaptando. Entiendo. A ver, tenemos un problema con el coaching en la actualidad, y es que es difícil encontrarlo en cada de 3 palabras que 2. Yo siempre bromeo en los cursos que yo recibo una newsletter de un coaching dental. Yo un día tengo que llamar, porque lo que yo entiendo de coaching no puede ser un coaching dental, ¿vale? Aparte de preguntarle dónde ha sacado mis datos, me lo explicas, ¿no? Entonces, pero yo creo que en este foro todos sabemos realmente qué es un proceso de coaching, y yo lo digo de forma muy sincera. Mirad que llevo 20 años en el Grupo Cegos como formador, que he tenido la suerte de transformar, de apoyar en la transformación de organizaciones desde un aula, que tengo en mi bagaje brutal, pero la aceleración, la ruptura de esquemas, los cambios más potentes los he visto en coaching. Sí. Pero por un principio muy lógico, porque estoy centrado en ti y en tus barreras. Y además, ya me puedes pinchar que no pienso contestarte en cómo se hace. Estamos aquí para ayudarte en el cómo. Entonces, no hay mayor aprendizaje que el que nace de ti. Otra cosa también, que obviamente para tener un proceso todos nos tenemos que haber habilitado antes, pero es que esos recursos los tenemos mucho más fácil. Pero los cambios que yo he visto en directivos que además, porque el proceso de coaching, algunos de ellos han entrado diciendo, bueno, que de aquí no vamos a sacar nada, y acabar temblando de lo que eran capaces de abordar. Para mí no ha habido experiencia tan potente y además definitiva,
en un buen proceso de coaching, esa venda que te has quitado es difícil que te la vuelvas a poner, ¿eh? Muy bien. Pues muchas gracias, JJ, un placer. A ti, José Antonio. María José, ¿esta era la pregunta que tenía José Antonio o era otra? Era esta. Ya. ¿Tenemos a alguien pendiente, María José? De momento no. ¿No? Y María José, ¿tú sabes ¿Anima a alguien ya? si hay alguien que tiene otra pregunta y no lo sabe? Eso es. Eso no puedo saberlo, pero abro los micros. Como es aquello de hable ahora o calle para siempre. Bueno, yo sí que tengo una pregunta para ellos. Lo voy a utilizar en el formato de preguntas, ¿vale? Es una muy simple, ¿vale? Creo que puedo abrir. Y si no, la hago verbalmente y pues la pongo por el chat. Parece muy obvia, pero es un desencadenante de muchas de las cuestiones. ¿Estáis más proactivos o reactivos después del 2020? Podéis contestar por el chat. Prometo no identificarlo con los nombres, verbalmente, con vuestra percepción. Esa es una pregunta directa. Y además solo tiene 2 respuestas, ¿eh? Y no hay respuesta buena, ¿eh? O buena, quiero decir, al final, cada uno también al 2020 nos ha llovido de muchas formas. Venga, os agradeceré a los que estáis en pantalla que vayáis contestando a través del chat o en micro si queréis. Vemos aquí una respuesta ya en proactividad. Animemos. Proactivos entre reacción, reactiva y reactiva. Proactivos. Mirad, os decía que no hay respuesta correcta porque además es como en qué día del año o en qué rol. Lo que sí que con la pregunta sí que os quería trasladar es que yo cuando trabajo en los cursos más de transformación, pues en un modelo como los 7 hábitos, lo primero que le traslado a la gente es que si piensa que va a haber un curso de Mr. Wonderful, que va de cabeza, ¿eh? Que hay frases súper chulas, pero que en estos programas, y pongo ese porque lo hemos trabajado con vosotros y muchos de vosotros lo conocéis, lo que yo puedo asegurar es que no vas a salir igual, porque te va a remover todo, porque al final el cambio implica remover, ¿no? ¿Qué es un elemento muy importante? Que incluso cogiendo los 7 hábitos, el 2020 nos ha puesto a prueba a centrarnos en el círculo de ocupación, porque todos los inputs eran de gestión de incertidumbre y al círculo de preocupación tan básico era muy importante. Eso lo traslado por un elemento que casi no hace falta ni poner en el observatorio, y es el cansancio acumulado, que es muy lógico que llevemos todos. Y al mismo tiempo, la necesidad por nuestra profesión, por nuestra salud mental y por la responsabilidad que tenemos en nuestras compañías de, bien, esto es mi día a día, pero ¿qué va a ocurrir en el 2021, en el 2022 y en el 2023? Y además, como no tengo ni puñetera idea de qué va a ocurrir en el 2021, el 2022 y 2023, a trabajar en múltiples escenarios. Y a sacar ese hueco entre reactivo y reactivo o en las prisas. Y muchas gracias por esa sinceridad de todos, ¿no? Es decir, pues como trasladas, Ana, es que qué lógico es estar esperando por dónde van a venir. Algo tan humano como presentar un proyecto y esperar a si me lo validan. Es muy lógico, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Me lo has validado? A o B. Tenemos que construir un C.
monto, sabéis por dónde voy, porque si no, que no me lo hayan validado no me será una excusa cuando en el 2021 pues hay algunas conclusiones como las que vemos por los del entorno, ¿no? O Vicente, una de las cuestiones que pones ahí de van demasiado deprisa y más que van a ir. No es como bromeábamos, es decir, el saber que tenemos que cambiar nuestras formas de gestión, que probablemente estamos en un cambio de etapa o de época más grande del que pensamos. Ojalá la pandemia acabe pronto y se quede, pero es que probablemente no solo es la pandemia, sino el propio cambio, ¿no? Y que no nos quedemos que en ese cansancio con que alguien me tenga que adelantar por la derecha. ¿Vale? Me encanta, María José, cuando dices que tengo días. Eres humana. ¿Vale? Nos quedamos más tranquilos. La clave es tener esa capacidad de poder parar, pensar qué es día a día y qué ocurrirá mañana. La sensación de ir por detrás tampoco es nueva de la pandemia, pero sí todos sabemos qué conlleva. Bueno, pues para mí es uno de los elementos y que si se nos queda con esta acción era uno de los elementos que me gustaría trabajar. Ahora, también es cierto que, como diría María José, ya os tengo cazaos. Ana, Vicent, María José, habéis demostrado que el chat funciona. Me podéis lanzar pregunta, comentario, ¿en qué estáis más de acuerdo? ¿En qué estáis más desacuerdo? Si no, os lanzo otra global que yo tengo, pero me gustaría interactuarlo con vosotros. Esther, también que habías contestado, que realmente tengo fichada. Mientras, antes de que se la lance, para que no se me confunda en el chat, te lanzo a ti una, Luis, como anfitrión del club, y luego la pasamos a todos, que es una que me podrías hacer tú a mí. Pero a mí siempre me gusta hacer el embudo. He hablado de las conclusiones nacionales, también las he adaptado al mercado. Para mí una de las conclusiones es que hablar de Castellón en general es como hablar del mundo, porque Castellón es la suma de muchas organizaciones que cada una tienen su recorrido. Pero bueno, también es cierto que entender qué es lo que tenemos más próximo nos ayuda a identificarlo. Luis, de lo que hemos hablado del observatorio, ¿qué crees tú que en Castellón estamos en primera línea, como toda Europa, si lo queremos simplificar así? ¿Y qué otra cosa dices? Ostras, pues aquí igual tenemos que acelerar más, teniendo en cuenta que, como en todo, dependerá de barrios, de organizaciones, pero bueno, en global, como provincia, como actores empresariales. Yo no me atrevería a hablar de una forma global. Digo que no me atrevería porque hay enormes diferencias entre unas empresas y otras. Hay empresas trabajando en este momento en People Analytics, para hacerte una idea, que es algo realmente novedoso, por decirlo de alguna forma, pero a su vez hay otras empresas que siguen ancladas en el tema de hacer nóminas y poco más. Entonces, entre esos dos polos es difícil establecer una media. Es difícil. Yo diría que se ha avanzado mucho en los últimos años. La gente ha empezado a entender qué es eso de los recursos humanos, qué es lo que se pretende a través de esa figura, qué tipo de formación y de experiencia se precisa para, digamos, ser lo más proactivo posible dentro del campo, dentro de los negocios, por decirlo de alguna forma. Pero para mí me resulta muy difícil decirte algo que sea, digamos, la media. La media, aquí no sé, yo creo que todos los demás me pueden ayudar, pero yo creo que la media difiere mucho. La parte alta y la parte baja difiere muchísimo. Con lo cual, me resulta muy difícil establecer las medias. Cierto es que la llegada de multinacionales va a hacer poquito a poco que se modifiquen determinado tipo de hábitos,
y que bueno, se requiera un nivel de profesionalización mayor del que ha habido hasta el momento durante muchos años. Eso tiene un matiz positivo porque es un reto para todos los que están en este campo y todos los que están en la provincia. Pero a su vez, ese reto pues, obliga a que la gente asuma, digamos, no solo un compromiso con el desarrollo, sino además con su propio desarrollo, sino que además asuma que precisa cada vez más una mayor formación. A mí me gustaría, de todas formas, ya que JJ me lo has preguntado a mí, me gustaría que la gente que está hoy en el chat, aquí en el webinar, nos contestara, nos dijera algo. Porque yo repito que hay grandes diferencias entre unos y otros. Yo veo a Esther, por ejemplo. Pues como nos ha lanzado una pregunta, Esther, si puedes activar el micro, lo haces, y si no, mientras yo te respondo, luego te volvemos a lanzar la pregunta. O incluso si quieres, enlazamos. Luis, yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que te lo he dicho antes, Sala, que creía que no es fácil hacer medias, aunque al final todos tenemos en un contexto. Yo tengo una forma de compararlo, y es cuando yo estoy en el comité de dirección, estamos las diferentes regiones, ¿no? Y entonces cada uno habla de sus singularidades. Es cierto que a determinadas regiones, entre ellos la nuestra, siempre ha estado como pendiente la profesionalización, que hubiera un departamento de recursos humanos potente. Bueno, yo creo que eso va cada vez más por barrios, ¿no? Y es una lucha, pero creo que en general de la profesión. Pero lo voy a trasladar en un reto que además conecta con la pregunta que nos está trasladando Esther. Esther, que conste que todo esto te estoy dando tiempo para que tú respondas. No te quería interrumpir, ¿eh? No, vamos. Esther, ¿qué crees? Dime, perdona. No, la misma pregunta. ¿Qué crees tú que en clave de Castellón, en qué estamos al mismo nivel de esa media europea? ¿En qué crees que nos falta? A ver, lo que has comentado, claro, hasta ahora muchas de nuestras formaciones, el plan de formación al final, mi pregunta era, ¿intentas llegar al máximo colectivo posible? Pues porque hay muchos KPIs de números de formación, número de horas de formación, personas formadas en tal curso de seguridad. Entonces, el hacer el itinerario individualizado es genial porque yo creo que obviamente cuando está focalizado individualmente la persona está mucho más atenta, exiges más compromiso y más resultados de esa formación, es más fácil monitorizar esa eficacia de la formación, pero al mismo tiempo obviamente es mucho más cara y llegas a menos personas. Entonces, claro, ¿cuál es el criterio a escoger? Es decir, yo, por ejemplo, el año pasado pues hicimos formación en liderazgo para mandos medios. Si yo tengo que hacer un coaching, no puedo hacer coaching en todos esos mandos medios con mi presupuesto que este año está en punto de mira con todo el tema de la pandemia. Entonces, un poco cómo seleccionar. Tú has dicho que primero lo haces voluntaria y segundo pides esos resultados compromiso, pero al mismo tiempo a lo mejor también, entre comillas, vas a hacer un cambio, puede generar rechazo o si vas a medir yo me quedo fuera de esta formación cuando quería participar, en fin, no sé, ¿cómo Bienvenidos a la época de la formación, Esther. La respuesta que trasladaba Luis es, eso puede ser un poco cuando nos sentimos más pequeños, pero ¿tú sabes cuándo presumo y qué admiran realmente los directores de Madrid, de Cataluña, de otras zonas nuestras? Del margen de maniobra que podemos tener. Es decir, y ahora voy a responder de forma directa a Esther, pero ¿qué nos podemos permitir? Y eso es algo que yo tengo un lujo, y es que si tienes claro la necesidad, si tienes claro
los recursos que van a dotar, el poder adaptarlo y hacer algo diferente. Tenemos mucho más margen de maniobra. Eso es mucho, o puede ser un problema para alguna de las otras cuestiones, pero mira, la delegación de Levante en el grupo Cegos siempre ha sido oficina piloto. Y es porque lo que nos han permitido los empresarios en la Comunidad Valenciana no siempre lo han permitido otro tipo de zonas, ¿no? Y entonces eso para mí es una de las grandes diferencias y en positivo. ¿Cómo lo podemos trasladar, Esther, a lo que tú estás trasladando? Bueno, yo te puedo trasladar por mi experiencia con las organizaciones, y es que cada vez más el Café para Todos lo único que me sirve es para tener unos indicadores y unos KPI. Tú puedes decir que has tenido X horas de formación, algunas de ellas obligatorias y necesarias para cumplir, pero no necesariamente, creo que has dicho la palabra seguridad o prevención. A mí no me preocupa que tenga que llegar a un 80% de la población. A mí lo que me preocupa realmente es si después de haber hecho la formación a ese 80%, realmente mi empresa es más segura o está más prevenida. Porque si además de tener que estar en el Café para Todos, no puedo dar ese KPI real, ostras, es que me estoy haciendo la trampa al solitario, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que todo lo que es estandarizable, debo tender a estandarizar para que consuma el menor número de recursos, de todo tipo, de tiempo, de económicos, de todas esas acciones. De tal manera que proteja pocos, pero programas de impacto, ¿vale? Es cierto que donde antes muchas veces la gente se quejaba de tener que acudir a formación, ahora vas a lanzar un programa de desarrollo de futuros directivos solo con 12. Y se van a quejar los que se quedan en la cola. Vale, ya tengo a gente presionando por querer entrar. Ya ha cambiado, por lo menos. Luego hay un elemento importante y es que cuando, en el ejemplo que yo ponía que es por concurso, al final hay una evaluación objetiva. Es decir, entran aquellos que tienen una mayor puntuación, por lo cual también es más fácil de argumentar. Y luego, ojalá tengamos 12 plazas y 20 personas, porque ya empieza a preparar la segunda edición para el año que viene. ¿Vale? Pero es bastante más probable que me posicione ese programa como desarrollo de talento en la organización que todas las horas previas. Obviamente todo necesita recursos, pero no necesariamente presupuesto. Yo antes os he dicho que para mí el proceso de coaching, desde luego, es donde he desarrollado o he visto el mayor cambio, pero para mí una de las herramientas más potentes es el aprendizaje sobre proyectos. Y esto son todo con recursos internos. Es cierto que es mucho más potente cuando es enmarcado dentro de otro proyecto, pero como tal, estas 3 personas tienen como objeto desarrollar este proyecto. Y ese proyecto conlleva un aprendizaje de competencias técnicas, de habilidades, de trabajar en entornos que no son jerárquicos, de exponer a roles que no son los tuyos. Es un proceso brutal. Nosotros, en una de las compañías que llevamos el Implan de desarrollo, uno de los proyectos más mimados es el proyecto de lo que llamamos la PMO de proyectos internos, porque los proyectos estratégicos, muchos de ellos que antes estaban anclados en departamentos verticales que no les daban la vida, se otorgan a ese equipo. Esos proyectos se presentan directamente no solo al comité de dirección, sino al consejo de administración. Entonces, esos proyectos tienen, digamos, la autoridad para trabajar transversalmente, entrevistar a quien quieran. Bueno, pues a un técnico tener la capacidad de entrevistar a mandos que están jerárquicamente por encima de ellos, exponer al comité de dirección, que les temblan todas las piernas. En ese año han aprendido más que en un máster. No sé si Esther te da alguna de las ideas que puede servir. Sí. Sí, al final también un poco formación y participación en proyectos cruzados, que es cuando, si no tienes ahí los colectivos fijos y estancos, y también la formación interna, que a veces la menospreciamos, y a veces también hay perfiles muy potentes de competencias dentro de la empresa que no
que no los hace rodar para que se vaya nutriendo el resto. Y para no eludir la pregunta que está en tu párrafo, no tengo ningún problema en contestar. Bueno, yo tengo un presupuesto cerrado, como tú dices incluso, y ya veremos en el 2021. Bueno, ¿a qué colectivo priorizo? Te diría dos palabras que quedan muy bien, pero que al talento futuro. Es decir, al talento que vas a necesitar en el medio plazo. Tú has puesto un ejemplo de un colectivo, a los mandos, pero son los mandos de hoy y no me cabe ninguna duda de que son un colectivo fundamental. Pero yo te pongo otra reflexión y es al talento futuro, que no tiene por qué tener un cargo, ni ahora ni en el futuro. O sea, ¿quiénes son las personas que me van a sacar los trastos en 6 meses, en 1 año, en 3 años y que los quiero tener cerca y preparados para darles el reto que tenga que tener? No hay nada más impotente que sentir que tienes un buen proyecto y que no tienes a quién dárselo, porque nadie te lo coge, porque eso frena a las organizaciones. Por lo cual, no sé si, claro, pero si yo tuviera que priorizar, vale, pues café para todos y para quién guardo el termo para el talento futuro, porque además cuando, es cierto que choca, pero cuando tienes en un colectivo que no tiene nada en común, porque no tienen ni el departamento, ni la antigüedad, ni el cargo, solo tienen en común ser talento futuro. Pues también puedes hablar de otra forma con ellos, aparte que la predisposición, el partido que se les saca es infinitamente brutal. Vale. Muchas gracias. 10 cursos por función o uno específico, me quedo con uno. Muy bien. Oye, pues yo creo que has cumplido sobradamente, JJ, no solo en cuanto a contenido, sino en cuanto a contenido, en cuanto a forma, en cuanto a tiempo y en cuanto a absolutamente todo. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de este momento es, aparte de agradecerte todo este tiempo y toda la preparación de todo lo que nos has enseñado, dejarte descansar, que yo creo que es una de las tareas pendientes Esto es en mi el día de hoy para ti. Lo peor de todo es que esto no nos cansa, así acabamos muertos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, JJ. Gracias a vosotros. Sabéis que a mí colaborar y hacer grande nuestra profesión me vais a encontrar siempre. Castellón es mi casa y ahora que como sabéis que vivo fuera, no puedo acudir, literalmente no puedo acudir porque acudiría para ver a mi familia y sabéis que en las grandes ciudades ya tenemos cierre perimetral. Todavía valoras más estar cerca, pero también fiel al observatorio, os diré que estar cerca no es plantarse en el Ateneo, que estar cerca es tener estos encuentros que no siempre tienen que ir vinculados. Por lo cual, encantados de estar cerca del club. María José nos va a hacer llegar a todos el link por si queréis descargaros el observatorio y hago un ofrecimiento muy sincero y es que si cualquiera, independientemente que sea cliente o no, que tenga proyecto o no, es un ofrecimiento sincero porque va con mi rol, quiere compartir, oye, yo veo la situación de mi organización o de este proyecto así, cómo la ven otras organizaciones, cómo lo hacen otras organizaciones, pues insisto que uno de los valores de nuestra compañía es compartir y si no lo hacemos estamos faltando a nuestra propia esencia. Así que será un placer seguir compartiendo este reto porque además ninguno lo hacemos solo. Y pues has cumplido sobradamente con esa base cultural. JJ, muchísimas gracias de nuevo. A vosotros. Y a todos los demás, pues agradeceros vuestra asistencia y emplazaros para el próximo webinar que tendremos en el próximo mes. Como todos los meses tendremos nuestro no recuerdo, María José, si tenemos fecha. Tenemos fecha, sí, es el 18 de febrero. Sí. El 18 de febrero. Con novedades en seguridad social. Muy bien. Pues de nuevo, JJ, un abrazo muy fuerte. Cuidaos mucho, por favor. Igualmente.
Igualmente. Adiós Gracias. a todos.